le dejamos la palabra al diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los diputados de Morena, no sin antes recordarles alzar la mano para poder darles el micrófono y que se escuche su participación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todas y todos por acudir. Y pues si gustan, iniciamos en la manera tradicional. Ustedes plantean los temas y si se nos pasa algún tema que nos planteen, pues abusando yo de presencia, yo lo tomo. ¿Qué les parece? Sí, nomás con el microfonito. Coordinador, buenos días. Sandra Beñez de Calibre 800 Radio, Gaby Martín, Noticias de Chihuahua, minuto a minuto. Preguntarle, en días pasados se suscitó un accidente en Ciudad Juárez, un lamentable accidente donde una familia perdió la vida. El secretario general de gobierno refirió que en Ciudad Juárez transitan camiones piratas que son concesiones o unidades que son contratadas por la industria maquiladora, y hizo un llamado precisamente a Index y a Canacintra para que se trabajara para evitar que estas unidades siguieran circulando. ¿Qué opinión le merita estas declaraciones y lo ocurrido en Ciudad Juárez? Sí. Bueno, primero, gracias por la pregunta, Sandra. Además, es uno de los temas que nosotros queríamos tocar y aprovecho que haces la pregunta. ¿Qué pasa en Ciudad Juárez en la cuestión de transporte? Pues pasa que no hay transporte. Nosotros tenemos insistiéndolo muchísimo tiempo, pues, más desde que se dio el famoso tarifazo en aquel decreto del 5 de abril, donde incluso tenemos promovidos recursos que, por cierto, el Tribunal Administrativo de Justicia Administrativa no ha resuelto, y donde se nos prometió a las y los ciudadanos por parte del gobierno del estado que el transporte público sería distinto, y no lo ha sido. Y en Juárez para nada eso de que fuesen y nos pusieron 25 o 32 camiones, ¿no? En una ciudad de 1,5 millones de habitantes, pues piensa que lo resuelve, que no conoce Juárez, pero quienes vivimos en Juárez, pues les puedo asegurar que eso no resuelve para nada el tema. Y lamentablemente ya no solo quedó en la incomodidad, en la no prestación del servicio por los tiempos, en los camiones viejos y destartalados, en un deficiente servicio hasta de quien lo opera. Ya no solo quedó en eso, ya hay pérdida de vidas, ya hay niños huérfanos, ya permeó a lo que nunca debe llegar. Sandra nos plantea un accidente, me parece el más lamentable porque un hombre y una mujer pierden la vida y un niño está grave, pero entre un día anterior, ese día y el posterior, pues ha habido como 7 accidentes de transporte público, y lo que nosotros escuchamos de quien se encarga del transporte público, que es el gobierno del estado, la gobernadora y el secretario general de gobierno, pues lo único que vimos es el cambio de un funcionario en transporte, como si ese cambio de ese funcionario público fuera a resolver las cosas del transporte en Juárez. Y luego un ruego, prácticamente es un ruego a los concesionarios y a las empresas que contratan a los concesionarios para que mejoren los camiones. Y la rectoría en el transporte público por parte del gobierno del estado y sus facultades que le otorga la ley de transporte para que regule, supervise, sancione incluso a quien no está prestando el servicio, y la obligación del gobierno del estado de prestar el servicio público del transporte, porque pareciera que se les olvida que es la obligación del estado y que ellos determinan concesionarla y que su prestación está regulada por ellos mismos y que no lo hacen. Y entonces ahorita, ¿quién va a ser responsable de las personas que fallecieron por un deficiente servicio en el transporte público? ¿Y por qué es deficiente el servicio? Porque quien se encarga de vigilarlo, inspeccionarlo, supervisarlo, porque tiene la rectoría de esa prestación, no lo hace. Esa es una realidad. Y entonces salen, yo lo tomo de sus mismos medios, notas, fíjense, 215 accidentes en ruteras en Ciudad Juárez.
y lo grave que ya hemos visto. Pide Estado renovar camiones de personal tras accidente, como si por favor renueven los camiones. ¿No se había dado cuenta el gobierno del Estado y la autoridad del transporte del estado de los camiones? Eso nos quiere decir, no se había dado cuenta, entonces no los había inspeccionado como es su obligación, porque el otorgar las concesiones tiene una serie de requisitos, mantener una inspección, y luego ¿cuál es la solución? Pues cambiar a un funcionario ahí, de medio nivel, como si nosotros fuésemos a creer que con el cambio de ese funcionario ya el transporte público va a funcionar en Ciudad Juárez. O como cuando se nos hizo creer con bombo y platillo, y algunos hasta le aplaudieron, el servidor no, que con 30 camiones en el BRT se solucionaba el problema del transporte en Juárez. Pues la negligencia, la omisión, la falta de trabajo en una competencia ya tiene consecuencias lamentables, no reparables, ¿sí? Ahí están. ¿Qué nos van a decir ahora? Y pueden seguirlas teniendo, porque así como han estado, como están estos vehículos y sus choferes en estos últimos días, así está. No digo que todos, porque sería injusto. No es cierto que todos, pero una gran mayoría. ¿Y qué va a hacer la autoridad de transporte? Porque cuando se trata de dar el manotazo y subir la tarifa, allí sí no tienen contemplaciones, allí sí no les tiembla, allí sí dicen que es la ley y que es su competencia. Y ahorita no es su competencia regular el transporte y hacerlo eficiente. A mí me parece que ahí debe haber mayores responsabilidades que un jefe de transporte en Juárez se vaya. Deberíamos analizarlo eso. En la declaración que hizo el secretario de General de Gobierno, pues hace referencia a la responsabilidad de Index y de Canacintra, precisamente porque ellos contrataban estas ruteras que son piratas. ¿No cree usted que sería el gobierno lavarse las manos en este tema? Porque usted lo ha dicho en estos momentos, que se trata de que el gobierno haya asumido la responsabilidad de checar las unidades, porque de acuerdo a la ley, esas unidades ya no deben de transitar. Sin embargo, no pueden dejar a los juarenses sin unidades, porque no habría transporte, no habría movilidad. ¿En qué estamos ahorita parados sobre el tema del transporte en Ciudad Juárez? Sobre todo por evadir esa responsabilidad y que descanse en los empresarios. Pues primero, en este tema y en otros, porque la máxima de Poncio no ha operado solo en la cuestión del transporte en este gobierno. Lavarse las manos lo ha utilizado en varios temas, pero centrémonos en este. ¿Quién otorga las concesiones? El gobierno del Estado. ¿Quién es el encargado de que una persona con un camión que no tiene una concesión, un permiso, no opere? El gobierno del Estado. ¿Por qué entonces el gobierno del Estado busca ahorita responsables? Pues no los tiene que buscar, tiene que ir a un espejo, nada más, y encontrar los responsables, porque es gobierno del Estado quien tiene toda la competencia. Ojo, gobierno del Estado tiene una solicitud, al menos en el municipio de Juárez, de que suelte la operación de transporte, y tiene meses esa solicitud. ¿Qué hizo el gobierno del Estado? No quiso, no la escuchó, no dijo absolutamente nada al respecto. Ahorita el responsable de la operación y rectoría del transporte es gobierno del Estado. Entonces, yo no le quito la responsabilidad al concesionario que incumple la ley trayendo un vehículo que no cumple con los estándares y modelo que la ley establece. ¿Tiene una responsabilidad? Sin duda. ¿Quién la regula? ¿Quién lo inspecciona? ¿Quién lo debe supervisar? Y en su caso, ¿quién le debe quitar esa concesión? Gobierno del Estado. Entonces, me parece que eso hace un círculo sumamente vicioso de que el gobierno del Estado diga que las empresas que contratan a un camión que no tiene una concesión son únicamente las responsables. ¿En qué se van a trasladar, pregunto yo, los trabajadores de una industria maquiladora en Ciudad Juárez si no hay camiones? ¿En qué se van a trasladar? ¿Cómo le va a hacer esa industria maquiladora para trasladar a su personal? ¿Qué es lo que en realidad debe suceder? Lo que en realidad debe suceder es que el gobierno del Estado esté haciendo el trabajo de transporte que no hace,
y vigilando que todos los prestadores de servicio cumplan con los estándares normativos. Y si no hay suficientes camiones y la maquiladora los contrata en forma anormal, yo no lo sé, según las declaraciones del secretario de gobierno, pues entonces lo que tiene que hacer el gobierno del estado es regularizarlo. Pero lo que yo no puedo, me parece así inadmisible, es que se trate de lavar las manos y diga, no, pues una industria maquiladora contrató ahí unos camiones. Porque es esa misma autoridad la que en todo caso no debe permitir la irregularidad en ese sentido. ¿Culpa usted al gobierno del estado de estas muertes? Pues me parece que tiene una responsabilidad en la rectoría, supervisión, manejo del transporte público. Y creo yo que el que un funcionario de transporte, como sucedió en Ciudad Juárez, renuncie, no creo que eso sea lo que lo vaya a corregir. Y me parece, perdieron la vida a 2 personas y un niño está grave. Reducirlo a eso es no darle la importancia primero a la vida de esas personas, a las lesiones del niño y a la prestación de un servicio tan vital, que además no es algo que sucedió apenas ayer, compañeros. No es un tema que no hubiese dado problemas. No es un tema que nos enteramos y que algo fortuito. Es un tema recurrente, continuo. El transporte público, al menos en Juárez, no funciona. Y no lo decimos solo aquí, en todos los foros se dice. Siempre se ha manifestado. Y nos quisieron engañar, porque así, cuando va la gobernadora y se sube a uno de los camiones nuevos en Juárez, de esos 30, y todos los demás, y los otros 600, y ahí están los resultados. Entonces, es muy lamentable lo que pasó, realmente lamentable. ¿Qué van a hacer? A mí lo que más me preocupa, aparte de lo lamentable de la pérdida de vidas, es que piensen que con cambiar al funcionario ya se arregló todo, entonces vamos a seguir igual. Y entonces en unos meses vamos a ver más tragedias. Necesitamos un sistema de transporte integral en el estado y principalmente en Juárez, integral. Y el gobierno del estado no ha dado el ancho en ese sentido, no lo ha dado. Se ha quedado demasiado corto y ya hay víctimas fatales. ¿Un estimado, diputado, de más de unos cuantos camiones tendrían que renovarse de 600? Pues eso lo tiene transporte, mire, no traigo la cifra, pero yo casi creo recordar que había hasta 900 concesiones en Juárez. Pero le puedo decir algo, porque sé que nos escucha mucha gente en Juárez. Pues ahorita se va a sentar en lo de las víctimas, ¿verdad? Lo más lamentable. Pero hay muchísimas colonias que no llegan al transporte público. Ahorita estamos hablando del transporte de personal, que también tiene concesión, que le da servicio a la industria maquiladora. Pero hablemos también del transporte urbano. Hay muchísimas colonias donde ustedes no ven que un camión entre. ¿Cómo ven a la gente de Ciudad Juárez? Y que me desmienta el que quiera, yo me pongo a caminar con él desde la última lugar donde llega un camión. El que tiene dinero renta un auto de plataforma, un taxi, o vemos señoras caminando 16, 20 cuadras, o vemos trabajadoras y trabajadores en la noche caminando 16, 20 cuadras porque no hay servicio de transporte público. Los que viven aquí, por favor, no se crean. El BRT, con sus 30 camioncitos, abarca una mínima parte de la ciudad. Es una línea nada más. Y todo esto es la ciudad. ¿Cómo le hace la demás gente? O sea, Ciudad Juárez tiene un problema de transporte y el gobierno del estado ha sido omiso. No ha querido, ha querido matizar, simular, y eso no se vale. Porque las personas tienen el derecho humano a la movilidad y tienen la necesidad de un transporte público. Diputado, en temas políticos y ya electorales, ¿cómo va el asunto de las impugnaciones? Y sobre todo, pues a la diputada América García, que usted impugnó pues el resultado del Distrito 1 con sede en Nuevo Casas. ¿Cómo va este asunto? ¿Qué esperan del Tribunal Estatal Electoral? Y supongo que a partir de esa resolución pues lo llevarán a Sala Guadalajara. Entonces, pues, ¿qué esperan de estas impugnaciones y cómo pueden modificar la conformación del Congreso en el tema de la mayoría relativa, ¿no? Ya los planes pueden ser hasta finales de agosto, pero pues que nos platique a grosso modo. Pues si gusta que la diputada América platique lo de su tema y yo con gusto le contesto la.
Pues primeramente muchas gracias, un gusto volver a saludarlos a todos ustedes. Y bueno, nosotros empezamos el procedimiento de manera inmediata, nos fuimos a un reconteo también que la suscrita solicité y aparte el mismo Instituto Estatal Electoral lo declara porque la separación de una fuerza y de otra no es ni siquiera del 1%. El 3 de junio era del 0.51%. La separación de votos de uno y entre otro. Ahorita la cantidad de diferencia es de 446 votos. ¿Qué es lo que sucedió dentro del proceso electoral? Vimos un proceso custodiado desde el minuto cero por una policía estatal en todas y cada una de las casillas, pero además al momento del traslado de todas estas hubo algunas casillas que no llegaron formalmente como paquete electoral, es decir, no llegaron dentro de su caja. Hubo en muchas de las casillas en las que no solamente tenían las boletas de más que deben de estar en cada paquete, sino que tenía muchas más y había muchos paquetes que tenían de menos. Y además, dentro de estas impugnaciones, pues vemos que hubo funcionarios de casilla que son funcionarios públicos dentro del Estado y pues que tienen una militancia activa con el Frente Amplio por México. Ese es el motivo de la impugnación. Empezamos desde el minuto cero. Yo personalmente, a través también acompañada de mi equipo de trabajo, estuvimos dándole seguimiento, un análisis bastante exhaustivo a todas las casillas de todo el distrito y no hemos soltado el tema como tal. Ahora bien, que sí que esperamos del Tribunal Estatal Electoral, pues que resuelva a conformidad, que verdaderamente haga un análisis, que verdaderamente atienda a lo solicitado, a que verdaderamente ponga atención en el tema. Y de no ser así, pues obviamente el tema pasará a Sala Guadalajara, en donde estamos seguros que se va a resolver en base a lo que debe de ser. ¿Considera que sí puede revertir el resultado, que usted sea la diputada electa? Sí, claro que sí, en base a todas y cada una de estas anomalías que estuvimos viendo. Ahora, si bien es cierto que fuimos a este reconteo, también es cierto que no se tomaron en cuenta muchas de las incidencias que presentaron nuestros casilleros el día de la elección y que lamentablemente pues eso vicia el proceso electoral, no nada más para mí, para muchos compañeros. Es una conducta que no se presentó solamente en mi distrito, sino en todo el estado de Chihuahua. Sí. Sí. Y me recuerda mi pregunta, por favor. Sí, ¿cómo va todo este tema de porque fueron pues varios los distritos impugnados? Pues mire, yo creo que va avanzando en los términos que la ley establece. Nosotros en realidad como movimiento tenemos pocas impugnaciones. Si lo vemos en una cuestión comparativa a las que ha hecho Acción Nacional y el PRI. Acción Nacional, y nosotros tenemos la impugnación del 0-1, donde hay una diferencia del menos del 1%, 446 votos, ya lo decía América. Y si no mal recuerdo, la impugnación del 9 federal, donde la diferencia son 1.200 votos en un distrito federal, es menos del 1%. Y creo que aquí en Chihuahua hubo también impugnación por parte del diputado Castejón en el 12, donde allí sí la diferencia es mucho mayor. El PAN impugnó todos los de Juárez, donde nomás le doy el dato del 8 mío, yo les llevo 10-1. Ando tirando aceite, dijo el presidente. 10-1. Nosotros 40,000 y cacho y ellos 4,000 y lo impugnaron. Es su derecho. En el de María Antonieta lo impugnaron y nos lleva 10-1. En el del diputado Vita lo impugnaron y yo creo que los lleva 9-1. En el de Nena lo impugnaron y los lleva 10-1. Es decir, para nosotros está bien que se ejerza el derecho de la impugnación, aún con la contundencia de los resultados. Y si se tuviesen que abrir todos los paquetes, nosotros estamos a favor. Nosotros siempre hemos peleado eso. Entre menores dudas en un proceso electoral es mejor. Acuérdense que los que siempre se han cerrado a abrir paquetes y a contar boletas son ellos. E incluso, hasta para no hacerlo, las han quemado. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en que se lleven a cabo los recursos, se lleven todos los recuentos. Estamos muy seguros de la victoria que tuvimos en Chihuahua y agradecemos mucho a las y a los chihuahuenses la confianza que en este proceso se nos dio. ¿Y por qué cree que impugnaron? Digo, sí, porque en los distritos juarenses pues prácticamente
es muchísima la diferencia. ¿Cuál es la Pues intención? a mí me parece que sería una respuesta que tendrían que dar ellos, ¿no? O sea, ellos impugnaron. ¿Por qué creo yo que lo hacen? Primero, pues porque no le tienen un respeto a una voluntad popular sumamente mayoritaria como sucedió en Ciudad Juárez. Es que no se lo tienen. Y segundo, pues porque no tienen de otra. O sea, la verdad es que los electores les dijeron no y ellos piensan que en la mesa van a revertir resultados tan contundentes en Juárez donde tenemos 10-1. O sea, así los tenemos en los distritos, 10-1. Salvo el 4 que está un poco más pegado, pero que no tanto. Al final la diputada Rosana se fue despegando y creo que hay una ventaja de más de 8,000 votos. Entonces, yo creo que es eso, es su desesperación. Nosotros, sin el menor problema, no solo que impugnen, si quieren abrir todos los paquetes. Cuando estuvo el proceso del cómputo, todas las casillas que propusieron abrir, nosotros dimos sí. Y si nos hubieran dicho todas las, aun cuando las que no cumplen, las que cumplen con todos los requisitos, también. Sí. Así debería ser, además, para que no existiera ninguna duda. Hay un tiempo de respuesta del tribunal. El finales de julio de la autoridad local y finales de agosto todo lo que se vaya a Tribunal Federal. Martín. Sí. Pudiera ser que con esto quieren incrementar el número de votos para los proporcionales. Pudiera ser. Pues sin duda deben de tener la intención no de incrementar. A lo mejor lo que quieren es bajar la proporción de votos de Morena, porque como ustedes saben, nosotros en diputados locales tenemos el 46%, 46-47%, y el PAN trae el 28%. Y eso nos pone a nosotros en una situación de estar, conforme lo dice la ley local, debidamente representados, y pone al PAN en no estar sobre representados. Esa es una realidad. Y yo sé que se ha batallado para entender el concepto, pero yo ya he leído algunos de ustedes y ya cada vez más está más entendible. O sea, ya sabemos por qué hablamos de la sub y de la sobrerepresentación. Y eso pone a Acción Nacional en la posibilidad de no tener incluso ningún diputado plurinominal, porque ya tiene 11 por mayoría y porque su porcentaje de votación recibido a nivel estatal, pues a lo mejor si mucho le puede dar para 1 porque se queda en el punto 9, ni siquiera llega al 1. Y a nosotros esa cantidad de votos nos puede poner, si se hace el estudio de la sub y de la sobrerepresentación tal cual, y si los tribunales la establecen tal cual como dice la ley, nos puede poner con 6 diputados plurinominales. ¿Por qué? Porque tuvimos mucha más votación que la que tuvo el PRI y el PAN en el estado. Prácticamente casi los doblamos. Esa es la verdad, casi los doblamos. Entonces, dice usted, ¿cuál es la intención de ellos? Pues la intención de ellos es ver si en la mesa pueden tirar algunos votos para que nuestro porcentaje no sea tan alto como los electores quisieron y para que su porcentaje tan bajo como los electores así lo quisieron represente un poco más. Sí. Cambiando de tema, bueno, pues se ha criticado la encuesta que realizó Morena respecto a la reforma al sistema judicial y de que, bueno, pues están también diciendo que pudiera implicar que se introduzca propuestas en la elección de jueces, pues a personas que el cártel, o sea, los malos quieran imponer. ¿Esto se pudiera dar? Pues bueno, primero, me parece que son 2 preguntas. Sí. La primera, pues la encuesta es una herramienta más. También vienen los foros, eso es otra herramienta más. A mí me parece que lo trascendental es que escuchemos a todo aquel que quiere opinar en el tema de la reforma. ¿A quién escucha la gobernadora, el Poder Judicial local y la mayoría de este Congreso del PRI-PAN cuando hacen las reformas judiciales? Les pregunto yo. ¿A quiénes escucharon? Tuvieron muchas solicitudes de diputados y de personas de la sociedad civil diciéndoles que querían opinar sobre la reforma y se negaron. Ahí están, el jueves pasado les enseñé las actas, donde ellos no quisieron escuchar a nadie, donde en forma absolutista piensan que tienen la razón. Hay que escuchar a la gente. La encuesta es una, los foros van a ser otros.
seguramente va a haber otros ejercicios dentro del Parlamento abierto para escuchar. Y allí, abogados, jueces, magistrados, organizaciones, colegios, sociedad civil, individuos, hombres, mujeres, estudiantes, maestros, catedráticos, van a opinar. Eso a mí me parece correcto. Lo que me parecería mal es que ahorita se estuviese haciendo sin escuchar a nadie, sin siquiera pretender conocer qué opina la mayoría de la gente. ¿Qué opina? ¿Qué porcentaje opina sí? ¿Qué porcentaje opina no? ¿Qué es más democrático? ¿Qué es más incluyente? ¿Cerrarse en una cúpula como lo hace aquí el gobierno del Estado, la mayoría del PRI, el PAN, el Congreso y el Poder Judicial, y hacer su reforma como ellos quieren sin escuchar a nadie, o escuchando a todo mundo que quiera opinar? Yo creo que eso es lo correcto. Y sobre los riesgos que dicen, es que hay riesgo. ¿Cómo se eligen entonces actualmente? A los magistrados y a los jueces del Poder Federal y de los poderes locales. Están blindados. Puros jueces y magistrados buenos tenemos, honorables. Les ha costado toda su carrera, no ha necesitado de palancas para llegar, ni de favores políticos. Tenemos un sistema judicial perfecto en ese tema. No hay nepotismo. No vayan a pensar ustedes que fulanito, sultanito está allí porque su papá o su padrino o su madrina lo llevó allí. No, fueron sus méritos. ¿Sí? ¿En esa realidad estamos? Les pregunto yo. Yo le pregunto a la sociedad, ¿en esa realidad está nuestro Poder Judicial? Y entonces, cuando se pretende una reforma, porque todos o la gran mayoría coincidimos, todos no, me equivoco. La gran mayoría coincidimos en la necesidad de reformar. ¿Quiénes no? Los que quieren el status quo, los que están muy bien así, a los que siempre les ha ido bien con ese sistema. Ellos dicen, uy, no es necesario, no me le muevas ni una coma, así estamos a todo dar. Y la persona que espera 10 años para tener una sentencia, o 15, ¿se lo han preguntado? Y el trabajador o la trabajadora que tiene que esperarse décadas para ver si se le puede resarcir su derecho. ¿Esos dónde quedan? La persona no privilegiada, encarcelada, que dura años para tener una sentencia y que dura años sin una sentencia adentro, ese sí adentro, no como otros, que cumpliendo los 2 años ellos sí pueden salir, como les gobernador Duarte. ¿Qué piensan de nuestro sistema judicial? Entonces, ahorita, quienes defienden ese sistema, que me quedé corto en detallar, dicen que existe un gran riesgo de abrirlo a la elección. ¿Por qué? Dicen, porque el pueblo se puede equivocar. ¿A quién puede elegir el pueblo? Tengan cuidado, porque el pueblo se puede equivocar. No vaya a elegir mal. ¿Quién los elige a ellos? Yo vi a la presidenta del tribunal con declaraciones desafortunadas. ¿Cómo? ¿Quién la elige a ella? ¿Por qué no le reconocen de una vez, hombre? La mayoría de edad del pueblo la tiene. Una y otra vez se los ha demostrado. El pueblo, visto desde la teoría de los antirreforma, sí tiene la capacidad de elegir a las legisladoras y a los legisladores que hacen las leyes. Fíjense. O sea, los clasistas dicen, sí, que el pueblo sí elija a los diputados y a las diputadas. Hay que darles esa concesión. Sí tienen ese derecho. ¿Qué hacen esos diputados y esas diputadas? Hacen las leyes. Pero no se les vaya a ocurrir que el pueblo pueda elegir a quien la aplica, porque el pueblo no tiene esa capacidad. Se puede equivocar. ¿Les parece lógico? Fíjese. Meterlo a una elección. Pero fíjese, pues, le voy a dar la palabra, pero nomás voy a terminar. Y lo digo con respeto. El pueblo elige diputados y diputadas que a lo mejor no conocemos nada de derecho. Lo digo con respeto. Porque tenemos otra profesión, por cualquier otra cosa. Y legislamos y hacemos una ley. Lo hacemos con nuestros órganos auxiliares, con nuestros asesores. La verdad. Y allí sí se vale que lo digamos. Pero si
si tenemos que llegar a la elección de un juez que debe aplicar esa ley, ahí sí, el pueblo no tiene esa capacidad de discernimiento. ¿Por qué? Yo no entiendo eso. Si lo que la crítica a la reforma quiere decir es, porque allí yo creo que hay que dividirlo, una cosa es determinar si los ministros, magistrados y jueces son electos de forma directa, eso es una cosa. Y dos, ¿cuáles van a ser los mecanismos establecidos en la ley secundaria? Voy a llamarle, si ustedes quieren vulgarmente, filtros, para que los que aspiran a través de los poderes lleguen. Estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo que la ley secundaria debe establecer los requisitos y filtros para que las propuestas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial lleven a las personas idóneas. Es más, les puedo asegurar que la gran mayoría de los jueces y juezas y magistrados van a ser participantes de ese proceso. Pero también otros, también abogados y abogadas que han tenido un desempeño profesional correcto, que cumplen los requisitos y que asuman un compromiso de hacer justicia, porque miren, hay muy buenos jueces y juezas, sí los hay, pero también seamos honestos, y yo sé que esto duele, también en el Poder Judicial, en todo, no hablo solo de Chihuahua, ya tenemos jueces y jueces, magistrados, que ya no van en el espíritu de desempeñar su actividad para brindar justicia. Se han vuelto algunos o muchos de ellos y ellas defensores de intereses. Ahora, si eso se nos hace muy duro, ¿no? Pero reflexionémoslo, y yo se los comento a ustedes y se los digo a ustedes porque a través de ustedes, sus lectores, su audiencia, también lo razonan. También hagamos esa reflexión. Si todos los jueces y las juezas están ahorita diciendo es que yo estoy aquí porque yo quiero impartir justicia. Muchos sí, otros no. ¿A quién le responde ahorita un juez o un magistrado por su nombramiento? ¿A quién le responde? ¿Con quién se siente comprometido ahorita un juez o una jueza por su nombramiento? ¿Con la Constitución? ¿Con la justicia? ¿Con el pueblo? ¿O con quien le permitió llegar allí a través de un sistema que desde mi punto de vista está agotado? Ahora sí, no sé quién iba a seguir, pero quedé responderle. Ahorita le respondo. Bueno, rápidamente, diputado, yo sé que ese es un tema bastante importante y muy largo porque podríamos recordar cuando se refrescó el Poder Judicial en tiempos del exgobernador Duarte, los procedimientos que se llevaron a cabo también en tiempos de Javier Corral, y es una historia bastante larga de cada magistrado que haya llegado. Pero el día de ayer transmitimos un video en el noticiero que transmitimos para Chihuahua y Juárez, donde habitantes de las colonias, no sé a qué distrito pertenezcan, ustedes que son diputados, Hacienda Las Torres, etapa 1 a las 7, Pradera de la Sierra, Parajes del Sol, Papigochi en Ciudad Juárez, que descubrieron a funcionarios empleados, funcionarios de la Junta Municipal de Aguas de Juárez, cerrando válvulas, y estas colonias se dicen afectadas por la falta de suministro. ¿Qué pueden hacer ustedes como representantes populares para los habitantes de esas colonias? Porque además de la problemática que ya viene arrastrando Juárez en ese sentido, hay muchas calles, muchos sectores donde el problema de las aguas negras es una constante. Hay problemas de alcantarillado, hay problemas de drenaje, que dadas las atribuciones de cada dependencia, pues no corresponden al municipio, corresponden a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Y ayer con este video le preguntan a los muchachos, empleados de la Junta, ¿quién los manda? Y lo único que atienden a decir, nos mandó el jefe. ¿Quién es el jefe? Lo cuestiona el ciudadano, con el teléfono en la mano. Pues nomás el jefe y el jefe, de ahí no lo sacan. Pero la gente se está quejando de que no hay suficiente suministro. Tal vez esto no tiene el dramatismo de los choques que se han dado o la discusión de profundidad del tema judicial,
pero son demandas que está haciendo ahorita en este momento la gente de Juárez, principalmente la falta de suministro. Este escenario se repite en Chihuahua, donde se ha solucionado parcialmente con pipas de agua, que en algunas colonias se tardan para llegar, o por debajo del agua, pues se la están cobrando para que a ciertas colonias les llegue. ¿Qué pueden hacer ustedes en ese sentido? Bueno, mire, conozco más o menos el tema. Y, conozco los fraccionamientos que dicen, que pertenecen al 9 y al 10 de los distritos locales. Y no solo se da allí, también se da en Tierra Nueva. Hay una convocatoria de algunos ciudadanos de Juárez, de Tierra Nueva y de otras colonias y fraccionamientos para juntarse el día de mañana viernes, porque el tema ha sido ya insostenible. Quiero decirles que salvo algunas zonas como la zona de Anapra, Felipe Ángeles y Los Kilómetros, que siempre han tenido un problema de suministro en la ciudad, estas nuevas zonas no tenían un problema de suministro. Tienen un problema de suministro a partir de hace 3 años. Debo decir que nosotros hemos tenido una vinculación constante con el contador Nevares, que es el director de la Junta de Aguas allí en Ciudad Juárez. Y debo reconocer que siempre que le hemos hecho planteamientos, tratan de resolverlos, pero la problemática sigue creciendo. Antes, con la Junta de Aguas, veíamos el tema de Los Kilómetros, porque pues allá no llega el agua y hay que estarla llevando en pipas. Algunas partes de Anapra, el tema que, por ejemplo, traemos ahorita con la Junta de Aguas y con Conagua, de una gran parte que se llama el Sausal, donde allí debo reconocerle a la Junta de Aguas y a Conagua que se pusieron de acuerdo y que hay un proyecto ejecutivo de 120 millones de pesos para llevar agua a 1,800 familias. Pero los que usted menciona y los que aparte yo le menciono, que se van a juntar mañana, esos ya tienen tubería, ya tienen instalación y efectivamente el agua no está llegando. La gente de Tierra Nueva me dijo que tenían ya 2 semanas encima. Algo está sucediendo en el suministro. Y cuando nosotros vamos, porque la gente nos llama para que auxiliemos, pues se viene una serie de que un pozo está dañado, de que el suministro eléctrico se fue y que el reactivarlo, el pozo ya no funcionó igual y que la presión se tarda en volver a recuperarse, etc. Lo que yo sí creo es que ya hay fraccionamientos y colonias en donde el tema ya es insostenible y que eso nos va a llevar a que ese tipo de gestiones ya no sean aisladas, porque nosotros las hacemos prácticamente cada semana. Cada semana estamos en la junta, oiga, ahora en esta colonia, oiga, ahora en esta. Yo creo que ya tiene que ser un planteamiento general de toda el área, donde ya la Junta de Aguas nos diga en realidad cuál es la problemática, porque cuando nos decía, no hay agua en tal parte de Riberas porque tal pozo se descompuso, bueno, pero ya ahorita esas colonias que ustedes mencionan ya están bien lejos de Riberas. Y la que yo le menciono está mucho más acá, es decir, el área ya es muy grande. Estamos hablando casi ya de una gran parte del sur oriente de la ciudad que yo conozco a la perfección. Entonces, usted me pregunta qué vamos a hacer. Nosotros ya tenemos ya implementado establecer una mesa con la Junta de Aguas para darle solución a algo que recogimos ahora otra vez en campaña. Si usted nos dice qué fue lo que más nos dijeron en esa área en campaña, fue en Riberas el problema de falta de preparatorias, en todo el problema de transporte y el problema del agua y del alcantarillado. Entonces, me parece que ese es un tema ya impostergable. El gobierno del estado le tiene que entrar y nosotros vamos a ser gestores, de hecho ya lo somos, de ese tema. Solo lo que tenemos que hacer es que ya no son puntos focalizados, ya es toda una área grande de Ciudad Juárez. Se había hablado de inversión para alcantarillado en Juárez. ¿Se están aplicando esos recursos? No lo sé en el área del poniente, porque allá tenía proyecto. En el área del suroriente no. Nosotros tenemos dentro de las colonias que usted mencionó problemas donde ya el alcantarillado no da abasto. Y entonces cuando no da abasto, usted sabe qué empieza a pasar. Por las alcantarillas empieza a salir líquido. Y usted va a encontrar en muchos fraccionamientos pues, arroyitos que no es precisamente por lluvia. No, hay albercas de aguas negras. Sí, donde se acumulan los arroyitos. Entonces, no da abasto ya el alcantarillado en algunas zonas del suroriente. Y allí no hemos visto nosotros
obra para poderla componer. Ahí no. En el poniente sí hemos visto. ¿Puede entrar el gobierno federal con algún apoyo? Pues le toca al gobierno del estado, pero si no le entra, a mí me parece que nosotros tenemos la obligación de gestionarlo ante cualquier ente. Gracias. ¿Algo más? Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo un tema. No me lo preguntes. El tema es que me parece importante. Miren, aquí en el Congreso se lleva a cabo en junio una reforma que muchas veces no se le da importancia, pero pensemos en esas personas. Reformamos para que los entes públicos del gobierno del estado de Chihuahua contrataran hasta el 5% de su planta laboral a personas con discapacidad. Si nosotros vemos el número de plazas en todos los entes públicos del gobierno del estado y le sacamos ese porcentaje, no me lo pregunten porque no lo traigo a la mano, pero nos quiere decir que pudiésemos tener muchísimas personas con alguna discapacidad empleadas, recibiendo un salario, viviendo con mucha más dignidad, rompiendo esas barreras que tienen a día. Junio de 2023, ¿verdad? Junio de 2023. Batallamos mucho para que se hiciera la publicación, tuvimos que estar por lo menos se hizo. Ya pasaron meses, más de medio año, en que el gobierno del estado debió haber reglamentado, porque es su facultad, el decreto y la reforma, es decir, establecer cómo una persona que tiene una discapacidad va y dice, oiga, yo quiero trabajar y quiero ser de ese 5%, y eso no se ha realizado. Ya lo hemos pedido por escrito, ya lo hemos pedido 3 veces, y yo hago el llamado a la gobernadora, al secretario general de gobierno, a que ya se emita el reglamento para que las personas con discapacidad puedan acceder en los entes del gobierno del estado a un empleo y por ende a un salario y puedan tener una mejor vida. Ya es una ley que emitió esta legislatura a propuesta de Morena y si no mal recuerdo de la diputada Rosana. Entonces, muchas de esas veces nos perdemos en los temas más generales, pero esas son cosas muy importantes que le solucionan a personas que tienen grandes dificultades, pues prácticamente le solucionan la vida. Entonces, ojalá me ayuden a replicarlo. Ya lo hemos pedido por escrito en 2 ocasiones y ojalá ustedes me puedan ayudar a replicarlo, de que urge ese reglamento, está en la cancha del gobierno del estado y que se debe reglamentar para que un sinnúmero de personas que no pueden conseguir trabajo en otro lado y que por lo tanto no tienen acceso a un salario, lo puedan tener aquí. La ley está aprobada, falta ya nada más voluntad. Muchas gracias. Listo. Si no hay Muchas otro gracias. tema, les agradecemos el favor de su presencia. Nada más hay un tema. Entonces también Yo creo que sí. Se le llama responsabilidad. ¿Verdad? Está regulado en una ley federal, en una ley. Y entonces, Sandra. los entes públicos, Y este es tuyo, ¿no? con su solución